Bien, en este caso vamos a ver la ley de Ohm y vamos a resolver algunos ejercicios. Bien, la ley de Ohm fue planteada o formulada por el físico alemán Georg Simon Ohm. Y lo que hizo este físico fue justamente medir la intensidad de corriente que circula por los extremos de un conductor cuando variaba el valor de la diferencia de potencial. Y observó que al dividir la diferencia de potencial entre la intensidad de corriente se generaba un valor que era constante, al que lo llamó la resistencia eléctrica. Es decir, planteó la siguiente relación, en donde, como vemos, la resistencia es igual al cociente entre la diferencia de potencial y la intensidad de corriente. Aquí podemos despejar la intensidad de corriente y quedaría pues de la siguiente forma. Intensidad es igual a la diferencia de potencial sobre el radio. Esto me permite hacer el siguiente enunciado. La intensidad de corriente que circula por un conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencial e inversamente proporcional a la resistencia eléctrica del conductor. Esto me indica entonces que si esta diferencia de potencial aumenta, también va a aumentar la intensidad de corriente y viceversa. Además me indica que si esta resistencia eléctrica aumenta, esta intensidad de corriente va a disminuir y viceversa. Bueno, si analizamos un poco más estas variables que intervienen en esta ley de Ohm, vemos entonces que la diferencia de potencial que se mide en voltios y que también es conocida como la tensión o el voltaje entre los extremos de un conductor. También tenemos aquí la intensidad de corriente que se mide en amperios, y esta intensidad de corriente es igual al flujo de carga por unidad de tiempo, ¿sí? Dado por la siguiente expresión, en donde Q va a ser la cantidad de carga que fluye por el conductor dada en coulombs, y T va a ser el tiempo en el que fluye esa carga dada en segundos. Tenemos también la resistencia eléctrica que se mide en ohmios, y esta resistencia eléctrica depende de varios factores dados por la siguiente expresión, en donde pues esta P va a ser la resistividad del conductor dada en ohmio por metro. Este es un valor constante y característico de cada elemento y mide, entre otras cosas, pues el nivel de resistencia que tiene ese conductor al flujo de corriente. También tenemos la longitud dada en metros y el área o sección transversal dada en metros cuadrados. Bien, entonces en base a esto vamos a resolver varios ejercicios y empezamos con el primer ejercicio, que dice: calcula la resistencia de un conductor de hilo de nicrón. Nos da el valor de la resistividad en el siguiente caso. Si tiene una longitud de 31,4 metros y el radio de su sección mide 1 milímetro. Bien, aquí nos dan como datos pues la longitud del conductor de 31,4 metros. Nos dan el valor del radio y este radio está en milímetros, por lo tanto lo primero que hay que hacer aquí es pasarlo a metros, sabiendo entonces que 1000 milímetros equivalen a 1 metro. Me permite eso cancelar los milímetros y queda entonces aquí 1 por 10 a la menos 3 metros. Además conocemos el valor de la resistividad del nicrón, que es de 1 por 10 a la menos 6 ohmio por metro. Y en base a esto me pide calcular la resistencia de este conductor. ¿Sí? Aplicamos entonces la siguiente ecuación. Vemos que en este caso conocemos la resistividad, conocemos la longitud, pero el área no conocemos de la sección de este conductor, ¿sí? Pero nos dice aquí que se trata o que nos dan el radio como dato, por lo tanto asumimos que se trata de una sección transversal circular. Entonces planteamos la fórmula para encontrar el área de una sección circular, que es pi por radio cuadrado. Aquí reemplazamos el valor del número pi y del valor del radio, que es dato, y nos da un área de 3,14 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. Bien, esto aplicamos entonces en la ecuación que planteamos de la resistencia. Reemplazamos los valores aquí de la resistividad, de la longitud, ¿sí? Y del área que ya calculamos, y nos da pues un valor de 0,01 ohmios, que es el valor de la resistencia de este conductor de hilo de nicrón. Bien, vamos a un ejercicio 2. Nos dice: por un conductor de constanta, también nos da el valor de la resistividad, circula una corriente de 5 amperios. La diferencia de potencial aplicada entre sus extremos es de 20 voltios. A, calcula la resistencia del conductor, y B, si el conductor tiene una longitud de 40 metros, ¿cuál es el diámetro de su sección en milímetros? La parte A pedía entonces calcular la resistencia del conductor. Para ello conocemos entonces la resistividad del constantán que nos dan en esta parte de acá. Nos dan pues la intensidad de corriente que circula por ese conductor, que es de 5 amperios. Y nos da pues la diferencia de potencial, que es de 20 voltios. Con esto nos pide calcular entonces la resistencia del conductor y planteamos la ley de Ohm, que nos decía que es igual a la resistencia a la diferencia de potencial sobre la intensidad de corriente. Vemos que aquí conocemos todos los valores.
la interferencia potencial que vale 20 y la intensidad de corriente que es de 5 amperios. Entonces aquí lo que hacemos es reemplazar en esta ecuación, hacer el cálculo y nos queda una resistencia de 4 ohmios, que es la resistencia de este conductor de Constantan. Vamos a la parte B, que les decía, si el conductor tiene una longitud de 40 metros, ¿cuál es el diámetro de su sección en milímetros? Entonces en esta parte nos da como dato la longitud del conductor, ¿sí? Y nos pide calcular el diámetro. Entonces aquí la idea es partir de una ecuación que me permite calcular ese diámetro. Si yo planteo la siguiente ecuación, resistencia igual a resistividad por longitud y sobre área, vemos que esta área de aquí se puede expresar en función del diámetro, ¿sí? Por lo tanto me conviene entonces encontrar esa área, ¿sí? Lo que hacemos entonces es aquí despejamos el valor del área y nos queda pues que área es igual a resistividad por longitud y sobre resistencia. Aquí reemplazamos los valores que conocemos de la resistividad, de la longitud y de la resistencia, que ya la calculamos en la parte A, que se encuentra acá. Y nos da un área total de 4,9 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Ahora si planteamos la ecuación del área en función del diámetro, que es la siguiente. Área igual a pi por diámetro cuadrado y sobre 4. Entonces en esta ecuación vamos nosotros a despejar el diámetro. Y nos queda pues esta expresión de acá. Aquí reemplazamos los valores del área y del número pi y nos queda un diámetro de 2,5 por 10 a la menos 3 metros, ¿sí? Pero nos decían aquí que la calculemos en milímetros, por lo tanto es necesario pasar estos metros a milímetros. Sabiendo entonces que un metro equivale a 1000 milímetros. Aquí podemos cancelar los metros y nos queda un valor de 2,5 milímetros, que es el valor del diámetro de la sección transversal de este conductor de Constantan. Pasemos a un ejercicio 3 que dice: se ha preparado una resistencia de 30 ohmios utilizando hilo de cobre, nos dan también la resistividad de cobre, de 0,5 milímetros cuadrados de sección. A. Calcula la longitud del hilo necesaria y B. Si circula por ella una corriente de 2 amperios, ¿cuál es la tensión entre sus extremos? Bien, vamos con la información de este problema, ¿sí? Vemos entonces que nos dan una resistencia de 3 ohmios, nos dan el valor de la resistividad, que es de 1,72 por 10 a la menos 8 ohmios por metro, y nos dan el valor de una sección o área transversal, que es de 0,5 milímetros cuadrados. Sin embargo, estos vemos que se encuentra en milímetro cuadrado, por lo tanto es necesario pasarlo a metros cuadrados. Sabiendo que pues 1 por 10 a la 3 milímetros al cuadrado equivale pues a 1 milímetro al cuadrado. En esta parte vemos que este cuadrado afecta a todo el paréntesis, es decir, a la cantidad y a la unidad. Sí, por lo tanto esta unidad va a quedar milímetro al cuadrado y se va a simplificar con la que tenemos en la parte de acá. A su vez aquí primero hay que resolver este denominador, elevando todo esto, toda esta parte de aquí pues al cuadrado, ¿sí? Luego multiplicamos el 0,5 por 1 y este resultado tenemos que dividir para lo que nos dio esa potencia del denominador, ¿sí? Eso nos da entonces un valor de 5 por 10 a la menos 7 metros cuadrados, el valor del área. Bueno, nos pedía calcular en la parte de la longitud del hilo y en la parte B nos decía que circula por ella una corriente de 2 amperios. Eso lo colocamos también como dato y nos pide calcular la tensión o diferencia de potencial. Bien, vamos entonces con la parte A de este problema, donde nos pide entonces la longitud de este hilo de cobre. Bien, para eso entonces vamos a plantear la ecuación de la resistencia, que está en función de la resistividad, la longitud y el área. Bien, entonces vemos que para eso conocemos todo, ¿verdad? Conocemos la resistividad, que es un dato que se encuentra acá, la longitud, que es lo que vamos a calcular, el área que nos da aquí como dato, y la intensidad de corriente y la resistencia que se encuentra acá, sí que es un dato también. Entonces aquí despejamos el valor de la longitud, que es igual a la resistencia por el área transversal y sobre la resistividad. Representamos aquí los valores de los datos que conocemos, tanto de la resistencia como del área transversal y de la resistividad, y eso nos queda una longitud de 87,21 metros, que es la longitud de este hilo de cobre. Bien, en la parte B nos decía entonces que calculemos la tensión o diferencia de potencial. Bien, partimos entonces de la ley de Ohm, que decía que la intensidad es igual a la diferencia de potencial sobre el radio. Aquí despejamos el valor de la diferencia de potencial, que nos queda igual a intensidad por resistencia. Bien, y usamos los valores que conocemos, pues tanto de la intensidad de corriente, que es 2 amperios, y de la resistencia, que es de 3 ohmios, ¿sí? Hacemos el cálculo y nos queda una diferencia de potencial de 6 voltios, ¿sí? Que es la diferencia de potencial que circula por este hilo de cobre. Vamos ahora a un ejercicio 4. Dice así: determina la cantidad de carga que fluye por un conductor en un minuto, cuya resistencia es de 100 ohmios,
y la diferencia de potencial es de 12 voltios. Vamos con los datos de este problema y nos dan pues un tiempo de 1 minuto. ¿Sí? Lo ponemos en la parte de acá y debemos pasarlo este tiempo a segundos, sabiendo entonces que 1 minuto equivale a 60 segundos. Cancelamos aquí los minutos. Nos queda pues un valor de 60 segundos. Además nos da un valor de una resistencia de 100 ohmios y también nos da el valor de la diferencia de potencial, que es de 12 voltios. ¿Sí? Nos pide calcular con esto la cantidad de carga que fluye por ese conductor. Recordemos que la intensidad de corriente era igual justamente al flujo de carga por unidad de tiempo. ¿Sí? Por lo tanto nos conviene utilizar esta ecuación que le hemos planteado en la parte de acá, en donde vemos que el tiempo lo conocemos desde 60 segundos, pero la intensidad de corriente no la conocemos, pero conocemos la resistencia y la diferencia de potencial, por lo cual podemos aquí plantear la ley de Ohm, que dice pues que intensidad es igual a diferencia de potencial sobre radio. Reemplazamos los valores de la diferencia de potencial y de la resistencia, perdón. Hacemos el cálculo y nos queda pues una intensidad de 0,12 amperios. Esta intensidad vamos a reemplazar en la ecuación que planteamos inicialmente, en donde vamos a despejar ahora la cantidad de carga Q, que sería igual entonces a la intensidad por el tiempo. Aquí ponemos los valores de la intensidad y del tiempo, que era de 60 segundos. Y nos queda pues una carga de 7,2 coulombs, que es la carga que fluye por este conductor en 1 minuto. Bien, de esta forma hemos analizado en este caso la ley de Ohm y hemos pues resuelto algunos ejercicios aplicando pues sus ecuaciones.